¿Te imaginas estar rodeado por los enemigos? Ver que es una gran multitud y tú te sientes solo, realmente solo, porque te están invadiendo y parece ser que es tu fin. El escritor sagrado en Santiago nos dice que nos debemos de sentir bienaventurados cuando nos encontremos rodeados por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. En esas diversas pruebas, en esos diversos problemas de la vida, nosotros es cuando deberíamos superponernos para mostrar la fe que Dios nos ha dado. Al estar meditando en cómo sobreponernos en la fe ante las adversidades, me recordé de aquella historia cuando el pueblo de Israel era invadido por los sirios. Eliseo, el profeta de aquel entonces, cada vez que oía la voz de Dios, que iban a hacer emboscada contra el rey de Israel, mandaba rápidamente a su criado a decirle al rey de Israel: mira, no vayas por aquí, te van a hacer una emboscada. Y aquel se cuidaba, creía la palabra, pero el rey de los sirios estaba confundido, molesto, preocupado y por supuesto muy enojado. Cuando aquel rey procura investigar qué es lo que está sucediendo, lo primero que piensa es que hay dentro de ellos una persona que le está llevando las noticias al rey de Israel. Pero alguien le dice: no es eso, rey, no es que aquí haya un traidor. Lo que sucede es que hay un varón de Dios que cada vez que nosotros plantamos acá en secreto la emboscada, él le dice de parte de Jehová al rey para que no caiga en la trampa. Y entonces el rey sirio decide poner cerco al lugar donde estaba viviendo Eliseo. Y de hecho, hombres a caballo, hombres en carro, se van directo al lugar en Dotán para matar, para quitar la vida a Eliseo. La escena es particularmente bellísima en el sentido de la fe, porque está el siervo de Eliseo y se levanta muy de mañana y al observar ve que están realmente sitiados, rodeados por el enemigo, por todo el ejército sirio que había llegado a destruir a Eliseo. Entonces esto va a causar necesariamente temor, necesariamente va a haber un grito de desespero: ¿qué hago? Me van a matar aquí todos estos ejércitos que vienen contra nosotros. Y entonces allá en 2 Reyes capítulo 6 se va a dar una conversación que es maravillosa entre Eliseo y su criado para mostrarle cómo debemos superponernos con la fe a los acontecimientos que nos están sucediendo. Y entonces este criado llega corriendo en el versículo 16, voy a leer desde el 15, dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Miren ustedes el desespero. Y entonces le da la respuesta magistral el varón de Dios. Él le dijo: no tengas miedo. Fíjese bien, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cómo debemos superponernos en la fe sobre aquellas vicisitudes de la vida que nos están molestando, que están causando problemas, que están causando angustia en nuestra vida, sobre esas grandes batallas que libramos cotidianamente? ¿Cómo nos superponemos en la fe para salir victoriosos? Lo primero es no sentir temor.
De alguna manera ustedes me han escuchado decir a mí que los grandes enemigos de nuestra fe son aquellas cosas que vemos, las que oímos y aquello que nosotros sentimos. Porque todo lo que vemos, oímos o sentimos en las circunstancias nos causarán temor, nos harán querernos esconder porque nos causa temor. Pero si yo quiero vivir en fe, no puedo temer, no debo temer, debo de tener convicciones que Dios está con nosotros, convicciones que Dios me tiene en su mano, que Él me sostiene con su mano derecha y Él es el que me dice, yo te ayudo, no temas. Debemos superponer nuestra fe ante el temor que causan las circunstancias, las situaciones que estamos viviendo. Debemos superponernos en la fe a esas situaciones que nos causan temor. Pero también debemos agregar a esa idea de no tener temor el hecho de reconocer que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. He oído a múltiples personas, especialmente personas mayores, decir, Dios y yo somos más. Y es cierto, ¿quién se va a oponer a Dios? ¿Quién va a causarle estorbo al Señor? Pero en la experiencia que sucede acá, en 2 Reyes 6, observamos que de manera real se le va a mostrar a aquel siervo que efectivamente más son los que son enviados para ayudarnos en los conflictos, en las necesidades, en los problemas. Por ello es que cuando le dice el varón de Dios, no temas porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos, va a suceder el tercer elemento que nosotros debemos de acordar, de creer, de tener en nuestro corazón para que nuestra fe se superponga ante las circunstancias adversas que vivimos. ¿Cuál es el tercer elemento? Tener plena certeza que Dios siempre responde a los que le aman. Sí, tener esa certeza, esa convicción que aquellos que amamos a Dios tendremos la respuesta de Dios en las situaciones que nosotros le presentamos. Por eso en el verso 17 de la cita ya mencionada dice, y oró. Vean la inflexión que hace el escritor sagrado. No, ya ha dicho dos aspectos: no tengas temor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero esto se ve muy bien al decirlo, al hablarlo. Solo es un dicho, pero hay que demostrarlo. Y para demostrarlo, él se dirige al Dios Todopoderoso y le va a hablar a él para que él haga lo que puede hacer: liberación. Y entonces dice el verso 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos, sus ojos, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. A ver, Dios siempre va a responder a los que le aman. Jehová, te ruego que abras a este siervo mío los ojos, para que se dé cuenta que más son los que están con nosotros, y para que ese temor que le ha embargado no esté en él. ¿Y qué hace el Dios verdadero? ¿Qué hace el Dios todopoderoso? Responde la oración. Y cuando ve aquel criado alrededor de Eliseo, habían hombres dispuestos para la guerra en carros de fuego, listos, prestos para guerrear. Eran muchos, eran más. ¿Cuánto tenemos necesidad nosotros de tener convicción que Dios va a responder a nuestra oración? Pero sigue diciendo ahí,
Y luego que los sirios descendieron a él, es decir, venían a conquistar, venían a destruir, entonces oró otra vez Eliseo a Jehová y le dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Mira, dos respuestas inmediatas, dos respuestas contundentes y exactas de acuerdo a lo que aquel que sirve a Dios, que aquel que ama a Dios ha pedido delante de su presencia. Pidió que los cegara, que los dejara ciegos, y él, el Dios verdadero, responde a la oración y los deja ciegos. Entonces, en síntesis, no temas, porque tu fe necesita que tú tengas convicciones y no temores. Cree que tienes ayuda, una ayuda verdadera más grande que todos los conflictos y circunstancias que enfrentas todos los días. Y por supuesto, ten la convicción que el Dios verdadero responde a tus peticiones porque tú le amas. Y cuando tú tienes estos tres elementos en tu vida, tu fe se va a estar superponiendo a todas aquellas vicisitudes, dificultades, situaciones adversas que enfrentas, porque tu fe saldrá victoriosa en Cristo Jesús. Espero que Dios te haya hablado, espero que Dios te haya dicho algo. Mi deseo en el amor de Jesús es que verdaderamente te superpongas en la fe a todas las situaciones adversas que te suceden. Te invito a que ores conmigo. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por permitirnos abrir tu palabra. Y hoy, al desear superponer nuestra fe ante las circunstancias, queremos darte gracias. Porque al no temer, al confiar que más están con nosotros que con el enemigo, al confiar plenamente que tú respondes nuestras oraciones porque te amamos, nosotros podemos ir de fe en fe y de victoria en victoria. Gracias por estar con nosotros. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ha sido un hermoso privilegio. Un abrazo fraternal. Por favor, cuídese. Los contagios del COVID están a la orden del día, pero usted, como hijo prudente de Dios, guárdese. Que la paz de Dios esté con ustedes. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hasta la próxima.